Vamos a, bien, vamos a compartir entonces, hermanos, ahora la lección de escuela sabática para hoy día. Vamos a escuchar a nuestro Señor a través de su palabra de la Biblia, hermanos, ¿no? Hoy día es martes 31 de octubre. Martes 31 de octubre, el último día de este mes de octubre, ¿no, hermanos? Bien, estamos en la lección número 5 de este último trimestre, ¿no? De este año 2023. Muy bien, hermanos. Vamos a ver el título de nuestra lección. Ahí está en la pantalla, hermanos. Si alguien pueda confirmar que se ve en la pantalla, pues no, esta presentación, pueda dar lectura. Nuestras excusas, la inconveniencia. Bien, gracias, hermanos. Nuestras excusas, dice, ¿no? Nuestras excusas, la inconveniencia, ¿no? La inconveniencia. ¿Algún comentario, alguna pregunta respecto a este título? Nuestras excusas, hermanos. ¿Cuáles serán nuestras excusas, no? Y acá, en forma específica, dice la inconveniencia, la inconveniencia. O sea, ¿qué vendría qué significa esa palabra? Inconveniencia, la inconveniencia. O si le quitamos, ¿no? Ese prefijo in, diríamos conveniencia, o sea, a lo que conviene, ¿no? Lo que a uno le puede convenir. In, ese prefijo in significaría que no me conviene, ¿no? ¿Cuáles son esas excusas que no nos o sea, de lo que es nuestra inconveniencia, lo que no nos conviene? A ver, hermanos, comentarios de este título, nuestras excusas, la inconveniencia. Bien, vamos a ver entonces, hermanos, pues en la lección, ¿no? De hoy día. Aquí he sacado una figura, hermanos, del internet. Hago mención siempre, ¿no? A todo lo que está aquí, hermanos, lo saco del internet. La misma lección también está preparada, ya lista, ¿no? Hay un hermano que hace esa presentación. Ujú. Su nombre es Tony, entonces de él, yo cojo ello y lo pongo ahí y le añado algunas figuras del internet. Y pues la lección que tenemos de escuela sabática, hermanos, y los textos bíblicos ahí están. Y pues eso es lo que leemos y reflexionamos. Así es, hermano. Pues, ahí en la figura, hermanos, hay una frase allí, a ver si alguien puede dar lectura. A ver, hermanos. ¿Alguien puede mirar la pantalla, hermana? Hay un versículo, me parece ahí, en esta figura. Hermano, voy a leer. A ver, hermano Celso. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. Lamentaciones 3.22-23 versículos que son. Gracias, hermanos. Muy bien, gracias a ti, hermano. Entonces ahí está, hermanos, la misericordia de Dios, dice, ¿no? Son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. O la misericordia, ¿no? De Dios. Entonces son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. Hablando de dos cosas importantes, es de la justicia de Dios, que es fiel, ¿no? Que Dios es justo, fiel a su palabra, cumple lo que dice. Y por otra parte, la misericordia de Dios, ¿no? Que aunque no lo merecemos, pues ahí está el amor de Dios. Cada mañana, ¿no? Dice, las misericordias de Dios pues son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. Muy bien, hermanos, entonces de eso vamos a hablar también esta mañana, hermanos, ¿no? La misericordia de Dios. Vamos a ver qué dice nuestra lección de escuela sabática, hermanos. Ahí está, hermanos, la lección. Vamos a dar lectura. Dice así, ¿no? La experiencia de Jonás, hermanos, en el vientre del gran pez. Habíamos estudiado eso ayer. Jonás capítulo 2, hermanos, ¿no?
Es la experiencia de Jonás en el vientre del gran pez. Fue pues una dramática muestra del amor y la misericordia de Dios. Y la oración de Jonás revela pues que no llegó a captar el mensaje de amor de Dios. A ver, hermanos, comentarios, ¿no? Ahí está hablando de la mise. A ver, vamos a ver aquí. Sí, pues del amor y la misericordia de Dios, que tal vez Jonás no captó, dice aquí, ¿no? No captó, no comprendió. Pero, hermanos, pues habíamos visto de que ahí en el vientre de ese pez, no, él con el poder de Dios se mantenía vivo y él oró, miren hermanos, oró en esas circunstancias, no, clamó a Dios, no, y reconoció también, no, sus errores, pero acá el comentario nos dice que no logra todavía captar, ¿no? Este mensaje de amor de Dios. A ver, hermanos, preguntas, comentarios, o sería bueno de repente repasar con la lectura de lo que dice la Biblia, ¿no? En Job capítulo 2, para refrescarnos, hermanos, o algún comentario de parte de ustedes o alguna pregunta, hermanos. A ver, el capítulo 2, ahí está, hermanos. Vamos a agrandar esto así. Y damos una lectura, a ver, hermanos, a la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que más importa, hermanos? Nuestros comentarios a veces atinan, o sea, dan en el clavo, no dan en el clavo. O sea, nosotros lo que opinamos, pues puede estar ajustado a lo que dice Dios o no. Pero si leemos la Biblia, hermanos, eso sí, ahí sí no podemos discutir nada porque es palabra de Dios, inspirada por Dios, ¿no? Entonces, ¿qué dice? A ver, vamos a ver aquí. Entonces Jonás dice, oró al Señor su Dios desde dentro del pez, hermanos. ¿Qué decía? Diciendo, dice, ¿no? En mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste, dice, ¿no? Entonces aquí vemos a Jonás angustiado, ¿no? ¿Qué es la angustia, hermanos, no? Estaba angustiado, no sé si nosotros pasamos angustias también, hermanos. Y cuando estamos angustiados, ¿qué hacemos, hermanos? No sabemos qué hacer, pues no. Entonces ahí es donde uno clama a Dios, no clame a ti, a veces con lágrimas o no sé, le dice a Dios, ¿no? Todo mm, lo que está sintiendo, ¿no? En mi Hermano, angustia clamé a Dios, Señor, tú me respondiste. Y tú me respondiste, sí, hermano Celso. hermano, seguramente esta oración debe ser mental, porque se abre la boca, se llenaría agua rápidamente y muere, ¿no es cierto? Pero es misericordia de Dios. Para Dios nada es imposible, hermano. Son pensamientos humanos que a veces no alcanzamos a entender. ¿Verdad que sí, hermano? Gracias, hermano. Muy bien, claro, hermanos. No, claro, mucha gente a veces dice, no, esto debe ser un cuento, dice, ¿no? ¿Cómo puede un hombre estar dentro de un pez y seguir vivo? Y tantas cosas una persona, pues, y solamente aquí eh, estos pasajes bíblicos, ¿no? Inspirados por Dios, solamente el que va a creer es el que va a entender. Pero las personas que no creen en Dios, entonces, pues cuestionan, pues esto, ¿no? Claro. Un científico de hoy en día que no conoce a Dios, pues va a ser esto para él una burla, ¿no? Y él también se burlará seguramente de lo que está escrito aquí, ¿no? Hay muchos religiosos, incluso hermanos, ¿ah? El Papa en sus cátedras que él da, pues él dice que esto es un cuento, no es un cuento. Miren, se dicen ser cristianos, pero no creen pues que esto es cierto, ¿no? O lo de Adán y Eva, todo ello para ellos es un cuento, ¿no? Miren, el Papa está escrito ahí en las noticias y todo eso en sus cátedras. Para él es un cuento todo esto, ¿no? Es ilustración, es algo simbólico, no es una realidad, ¿no? Entonces, hermanos, pues sí, muy bien. Pero para los que creemos, hermanos, esto es cierto, pues, ¿no? Esto es cierto. Y el mismo Señor Jesucristo
estando pues en esta tierra, él hizo alusión justamente al caso de Jonás. El Señor Jesucristo mismo dijo, ¿no? Así como Jonás estuvo en el vientre de ¿no? del pez, así el Hijo del Hombre también, ¿no? Iba a descansar, ¿no? Y, y hace mención a los días, ¿no? Que estaba ahí dentro del pez. Bueno, hermanos, entonces esto, pero bueno, pasamos eso. Y aquí estamos viendo lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces dice ahí, en mi angustia, o sea, Jonás estaría angustiado. Yo me trato de ponerme en esa situación, ¿no? Cuando uno está angustiado, hermanos, no sabe qué hacer, no hay quien le pueda ayudar y parece que Dios tampoco te escucha. Entonces, pero de todas maneras, no hay pues a dónde, a quién ir y los que creemos en Dios, hermanos. Y la gente también incrédula y que no cree en Dios y todo. Ese es el momento en que, no sé, empieza a dirigirse a Dios, ¿no? Y clama a Dios. Bueno, en este caso Jonás, pues que conocía a Dios, él estaba pues prácticamente como hombre muerto dentro del agua, bueno, del mar y después dentro del vientre del pez. Clamó pues al Señor, ¿no? Y clamar, hermanos, es pues expresar, ¿no? Como un grito, ¿no? De auxilio, así, ¿no? Que, bueno, y dice, Señor, tú me respondiste. Y le respondió Dios, desde las profundidades de la muerte clamé a ti. Ahí está, hermanos, la experiencia que tuvo, profundidades de la muerte clamé a ti y tú me oíste. Él está aquí testificando ya después de que pasó, que Dios le ha escuchado en esas circunstancias en las cuales él pasó, ¿no? Dice, me arrojaste a lo más hondo del mar. Miren que Dios permitió, ¿no? Ahí que él, pues, la gente lo arrojó, ¿no? Al mar y él atribuye esto, ¿no? Que a Dios que me arrojaste, dice, a lo más hondo del mar. Y las corrientes me envolvieron, dice, ¿no? Y las grandes olas que tú mandas pasaban sobre mí. Llegué a sentirme echado de tu presencia, dice, ¿no? Pensé que no volvería a ver tu santo templo, dice ahí, ¿no? Bueno, esta es una versión también, una traducción de la palabra de Dios, que hay otras traducciones también y ahí hacen alusión a que Jonás, él tenía esa fe, ¿no? De estar en el templo. Pensé, dice, ¿no? Que no volvería ahí. Bueno, voy a ver la traducción aquí, ¿no? Pensé, a ver, pensé que no volvería a ver tu santo templo, dice, ¿no? Las aguas me rodeaban por completo, dice, ¿no? Me cubría el mar profundo, las algas se enredaban en mi cabeza. Bueno, es la experiencia, ¿no? Pasó. Me hundí hasta el fondo de la tierra y ya me sentía, esto dice aquí, ya me sentía su eterno prisionero, dice, ¿no? O sea, prisionero, o sea, prácticamente enterrado, pues dentro de la tierra ya, ¿no? Pero tú, Señor, mi Dios, me salvaste de la muerte. Entonces él está testificando, hermanos, que por la misericordia de Dios lo salva, pues, ¿no, hermanos? Así que, hermanos, nosotros, así como ha tenido esta experiencia Jonás, debemos también tener fe, creer, hermanos. Siempre lo mencionamos de que cuando morimos, no estamos muertos en realidad, hermanos. Si hemos creído en el Señor Jesús, estamos descansando, pues, ¿no? Para el Señor Jesús no hay muertos, ¿no? No es Dios de muertos, Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Entonces, cuando uno muere, simplemente está descansando hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, aquí está haciendo mención, hermanos, de que Dios es tan poderoso que a pesar que está ahí dentro de el mar, del vientre del pez, pero le salvó, pues, ¿no? Así, de la muerte, hermanos. Y al sentir, dice, que la vida se me iba, él veía, ¿no? Que se le iba la vida. Me acordé de ti, está testificando, ¿no? Se acordó de Dios, Señor, dice, ¿no? Mi oración llegó a ti en tu santo templo, dice, ¿no? Los que siguen a los ídolos, y aquí ya va también haciendo aclaraciones respecto a los que siguen a los ídolos, dejan de serte leales. Pues. Los que siguen a los ídolos dejan de serte leales.
En este mundo, hermanos, el ser humano, pues si no cree en Dios, está creyendo pues en ídolos. Pues no, si no cree en Dios, está creyendo en ídolos. Cree en sí mismo, en su propia filosofía, en sus tradiciones, en sus costumbres, no sé, en qué otras cosas, ¿no? Entonces eso es un ídolo. Y entonces por eso dicen, dejan de serte leales. Si no somos leales a Dios, ya estamos creyendo pues en otra cosa. Pero yo, dice, con voz de gratitud te ofreceré sacrificios, dice, ¿no? Jonás, siempre ahí las promesas, ¿no? Yo, dice, no, pero yo con voz de gratitud te ofreceré sacrificio. Cumpliré las promesas que te hice, solo tú, Señor, puedes salvar. Entonces, seguramente Jonás hizo sus promesas también a Dios, y ahí está, ¿no? Yo voy a alabarte a ti, Señor. Bueno, tantas promesas que uno también hace, ¿no? En las situaciones difíciles que está. Y aquí está confirmando que Jonás va a cumplir toda promesa que ha hecho. Entonces el Señor dispuso que el pez vomitara a Jonás en tierra firme, hermanos. Ese es el capítulo 2, hermanos. Es palabra de Dios, así que, hermanos, nuestros comentarios, los comentarios de la lección son opiniones que nosotros cada uno podemos tener. Ojalá que se ajusten a lo que estamos leyendo, ¿no? Bueno, Y no nos justo, desviemos de eso. Sí, hermano Marcelino. no me voy a desviar, hermano. Sí. La experiencia de Jonás me recuerda de un evento que pasó acá en Chile. 33 mineros sufrieron un accidente en una mina. Estaban 200 a 300 metros debajo del nivel de la tierra, estaba abajo. Y para salir estaba cerrado totalmente, no podían cómo. Han hecho trabajos, pero demasiado grande esfuerzo. Días, semanas, orando. Yo creo que ellos han tenido esa misma desesperación, porque era como una aguja en un pajar. Era como a la deriva, estaban haciendo hoyos abajo con unas maquinarias. Y mientras ellos esperaban, los familiares llorando, orando de rodillas, haciendo todo, así como los del barco de Jonás, ¿no? Estaban orando a su Dios cada uno y a su modo todos. Y la iglesia adventista también hizo su parte. Inclusive había un cuarteto de la iglesia, iba a darles, a predicarles, a cantar a los que estaban fuera allí del campamento. Y cuando ya lo encontraron un día, el cuarteto estaba yendo, parece que les faltó gasolina, acá dicen benzina, y, y ellos recogieron el camino a alguien, y ese subió, y ellos no conocían quién era, y subió a ellos, y él contó su testimonio. Era un ingeniero de Estados Unidos que había ido. Él era aquel quien había encontrado, estaba perforando con las maquinarias allá arriba, ¿no? Pero él dice, aquel día, cuando estaba perforando, me di cuenta que la dirección que iba erró, giró como 30 grados. Y en ese momento estaba la prensa mundial, me estaban enfocándome y estaba saliendo todo el mundo. Entonces yo seguí con ganas, con fuerza, así con el error de 30 grados. Seguí y encontré en ese momento el forado a los que estaban. Todo eso, ustedes se imaginan, Dios dirigió ese error y con ese error encontraron. Pero nunca se sabe eso en la en la publicidad de los periódicos, la prensa, no. Pero Dios, que conoce, que ama a sus hijos, les da el privilegio de una segunda oportunidad. Yo creo que así se encontraba Jonás, y oró, sabía que estaba debajo en las profundidades del mar. Allí se arrepintió con sinceridad. Cuando nosotros, tú y yo, nos encontramos en esa desesperación, entonces vas a entender por qué oró de esa manera Jonás,
Pero mientras nunca vamos a pasar eso, no, eso a cualquiera le pasa, vamos a decir. Bueno, esto nos está enseñando la lección. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Entonces vamos a continuar aquí en lo que dicen, ¿no? Los comentarios de la Hermano lección. Justo, Sí, hermana. bueno, yo también quisiera aportar, bueno, eran 700 metros mi hermano Marcelino, y sí, era mucho más. Y bueno, respecto a la lección, me llama la atención, bueno, me llama la atención entre comillas, porque es tan normal entre los seres humanos. 3 días llevaba en el estómago de la ballena cuando decide orar a Dios. La verdad es que nos pasa que intentamos solucionar nuestros problemas por nosotros mismos y nos olvidamos de Dios, y cuando ya estamos con el agua hasta el cuello, cuando las algas ya se nos enredan en la cabeza, ahí recién decidimos clamar a Dios. Eh, a veces pasamos o nos damos la vuelta más larga cuando Dios nos quiere llevar por un camino mejor, y sufrimos de más por nuestra propia rebeldía, por nuestra propia culpa. Y aquí vemos la experiencia de Jonás, que, o sea, como en el primer momento debía haber orado, ¿cierto? No debieron haber pasado 3 días, no debió haber pasado tanto tiempo. Especialmente cuando decimos, bueno, si es un hombre de Dios, ¿por qué no confía? Y a veces nos pasa a nosotros mismos. Otra cosa que quería decir respecto al texto que leyó mi hermano, me hace pensar mucho en cuando Jesús estuvo en la tumba, en los pensamientos que pudo haber tenido él respecto a la separación que tuvo al Padre. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Bien, hermanos, ahí está, pues, ¿no? En las reflexiones, ¿no? Que podemos hacer, hermanos, respecto a lo que pasó con Jonás, ¿no? Ahí, cuando él, pues, prácticamente él se vio, ¿no? Como muerto, como que si estuviera muerto en vida, ¿no? Pero ahí vemos la intervención de Dios y solamente lo podemos entender las personas que creemos en Dios, ¿no? Que para Dios no hay nada imposible, hermanos. Aunque no dice el nombre del pez, pero hermanos, dice hay un pez grande. Para Dios no hay cosa difícil, pues hermanos, ¿no? Entonces, continuamos a ver, vamos viendo aquí lo que dice la lección de escuela sabática, el comentario que dice, ¿no? La experiencia de Jonás en el vientre del gran pez fue una dramática muestra del amor y la misericordia de Dios, correcto, ¿no? Y la oración de Jonás revela que no llegó a captar el mensaje de amor de Dios. Bueno, en este caso pienso de que Jonás, bueno, conocía, ¿no? A Dios, pero por su rebeldía, tal vez no de no obedecer a Dios, él pasó esa experiencia, ¿no? De estar muerto en vida, pero a pesar de eso, Dios lo salvó, ¿no? Y creo que más bien sí está conociendo, ¿no? La misericordia y el amor de Dios, por eso lo reconoce y él testifica, ¿no? De que Dios me salvó, dice, ¿no? Pero el hecho de que hubiera tenido un encuentro increíble con Dios no significa que sus antiguos hábitos de pensamiento o sus actitudes fuesen fáciles de cambiar, aunque fue a Nínive de todos modos. Aquí, hermanos, vale la pena reflexionar en estos comentarios, hermanos. Pero el hecho, dice, de que hubiera tenido un encuentro increíble con Dios, ¿no? En esas circunstancias, ¿no? Estando en el gran pez, en el vientre ahí. Eso no significa, hermanos, de que sus antiguos hábitos de pensamientos, hermanos, sus antiguos hábitos de pensamientos, hábitos, hermanos, carácter, escuchen bien, hermanos, el carácter, ¿no? De Jonás está diciendo en este comentario, o sus actitudes fuesen fáciles de cambiar, aunque fue a Nínive de todos modos, ¿no? Aquí, hermanos, vale la pena reflexionar, no sé, pero sí, uno se pone a pensar y decir, ¿no? Sí, cuando conocemos a Dios, hermanos, yo no sé si cambió totalmente tus hábitos, tus costumbres de repente. Te entregaste a Dios, te bautizaste, hermano, y conociste a Dios y te entregaste, pues no, ya eres un hijo de Dios. Y entonces se cambió tus hábitos así de la noche a la mañana. No sé cómo fue tu experiencia de ti, hermano, hermana,
porque cada uno puede analizar y decir sí, no. He visto sí, por ejemplo, en algunos casos de personas de que de lo que estaban haciendo una cosa no era un hábito allá y de muchos años, entonces yo me admiro, ¿no? Y pero ¿cómo cambió, no? Eso de la noche a la mañana, ¿no? Pero veo también, pues, yo veo en mi propia vida también, ¿no? De que mis hábitos así de repente eh, se mantenían por allí, pero claro, ahí, ¿cómo podría decir? Había que, los hábitos, o sea, el carácter ser transformado, ¿no? Por eso decimos un proceso de santificación, ¿no? El caso de Saulo, por ejemplo, de Tarso, Saulo, es un ejemplo bíblico. Saulo de Tarso, por ejemplo, él quería hacer las cosas buenas, como todo hijo de Dios que nos entregamos, queremos hacer, pero a veces nos sale al revés. Y le salía pues al revés a Pablo, ¿no? Por sus hábitos, sus hábitos. Ha tenido un encuentro con Jesús, se bautizó, se entregó, y así como hijo de Dios quería hacer las cosas de Dios, como dice, ¿no? O sea, pero, y a veces decía lo contrario, pues, ¿no? Y por eso es miserable de mí, hombre de pecado. ¿Quién me va a librar de este cuerpo? O sea, prácticamente de esos hábitos que había en su cuerpo. A veces adquirimos hábitos bueno, como el caso de Pablo, de repente hay un proceso, no sé, así de como el oro se purifica con fuego, pareciera que así nosotros también debemos adquirir paciencia, comprensión, porque si no experimentamos, hermanos, pues no, muchas cosas no comprendemos a veces. No sé, hermanos, pero ahí están en vuestros comentarios, estoy captando también, hermanos, que mm, una persona que no, incluso que no tiene conocimiento de Dios, no comprende pues lo que dice la palabra del Señor. Bueno, hermanos, ahí está ese comentario que está en nuestra lección de escuela sabática, ¿no? Y ahora nos dice, lee Jonás 3, ahora sí, palabra de Dios, no vamos a leer la palabra de Dios. ¿Cómo respondió la gente a la predicación de Jonás, hermanos? ¿Cómo respondió la gente a la predicación de Jonás? ¿Qué lecciones de testificación se evidencian aquí? A ver, dice aquí, hermanos, Jonás capítulo, es decir, la palabra de Dios, esto es incuestionable, es el asunto de entender que Dios nos dé entendimiento, hermano. Dice así, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Mire, esta es la segunda vez, él está ya en el vientre del pez, así pasando esas dificultades, está orando, y viene pues la palabra de Dios por segunda vez, porque la primera vez es cuando estaba en Jope, ahí en su tierra, y le dice, pues Jonás, anda, corre a predicar, pues no vas a ir a predicar a Nínive, yo te voy a dar el mensaje, les. Pero él pues no le hizo caso a Dios y se escapó pues a Tarsis, no está yendo, tomó un barco y ahí se escapa. No quiere obedecer. Ahora la segunda vez, bajo ya las circunstancias que pasaron. Entonces le dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, Jonás le dice, no, levántate y ve a Nínive, le dice, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré, dice Dios, ¿no? Entonces, ¿qué hace Jonás, hermanos? Ahí está, miren, hermanos, aquí la palabra de Dios. ¿Qué hace Jonás, hermanos? Y ahí dice que Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Ahora sí, no hay oposición, no hay que no voy a ir, no voy a... Aquí se levanta Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra, como Dios le ha dicho. Aquí nada, no hace alusión, no, de que no quiero ir, no, no, no. Acá sí va. Sería un compromiso también que Jonás habría hecho en el vientre del pez, ¿no? De hacer caso a Dios, ¿no? Y no escaparse, ¿no? Para no tener esas dificultades. Y era pues Nínive, hermanos, ciudad grande en extremo de 3 días de camino. No sé a qué ciudad lo que podemos comparar, ¿no? Una ciudad, 3 días caminas, pues, ¿no? Toda la ciudad, ¿no? Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, ¿no? Miren,
de aquí a 40 días Nínive será destruida. Simplemente la Biblia nos presenta así. Él caminaba, yo me imagino, y decía, ¿no? A la gente con toda la certeza, la, la firmeza, decía a la gente, ¿no? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Yo no sé cómo, si estuviéramos en esa ciudad de Nínive, fuéramos ninivitas, y escuchamos, pues, ¿no? Un predicador que ahí viene y dice, pues, no, que aquí 40 días Nínive será destruido. O que alguna persona, a ver, que se venga por ahí la ciudad donde tú vives o por el barrio donde tú estás y escuchas este mensaje, ¿no? De aquí a 40 días esta ciudad va a ser destruida. Y en este caso era Nínive. ¿Cuál sería tu reacción, hermanos? ¿Qué dirías? A ver, hermano, ¿este hombre está loco o qué le pasa? Bueno, y mira que la gente de Nínive era pues gente mala, pecadora, que estaba lejos de Dios, apartado de Dios. Dentro de ello habría pues gente también, ¿no? Que sí creía en Dios, ¿no? Hermano Justo, Sí, hermana. ¿acaso no es el mismo mensaje del día de hoy? Que esta tierra va a ser destruida por fuego, que los malos van a ser destruidos, que si no nos arrepentimos, que si no nos convertimos, vamos a ser destruidos. Es el mismo mensaje. Ujú. Amén, hermana. Es Hermano, cierto, Hermano, pues, hermana. Sí, hermano, hermana. buenos Buen días día, con hermana. todos. Buen día, hermana. Eh, Vemos que realmente Jonás entendió de que nuestro Dios es amoroso, bondadoso, que le salvó de la muerte, ¿no? Él entendió, ¿no? Entonces por eso que él, Dios, realmente no reacciona y le da una segunda oportunidad para que él vaya a Nínive. Entonces, él dice, ¿no? Como a mí me salvó, Dios es Dios de amor, que me salvó de la muerte, y también tiene razón, ¿no? Que le estaba mandando también para que vaya a predicar a Nínive, para salvar, porque allí en Nínive habían cristianos, como les decía ayer, ¿no? Habían cristianos que amaban a Jesús, eran más de 30, 40, ¿no? Eran más. Entonces, pero él tenía, dice, la falta de espíritu de sacrificio de Jonás, no quería sacrificarse porque él tenía miedo, ¿no? Para cumplir la orden divina, dice, Jonás tuvo que andar, dice, muchos kilómetros, vencer sus miedos, tragarse sus prejuicios y dar un mensaje poco agradable, todo un sacrificio para él. Pero Dios dice, acepta nuestro sacrificio aun cuando lo hagamos a regañadientes. Sin espíritu de sacrificio propio no podemos cumplir la misión que Dios nos ha encargado, ya que es necesario que nos neguemos, ¿no? Ciertas comodidades para el beneficio de otros. Debemos renunciar, dice, a nuestros prejuicios, dedicar a la misión parte de nuestro tiempo y de nuestros recursos, estar dispuesto a ser gastados emocionalmente todo ello por amor a las almas que perecen, ¿no? Realmente Dios es un Dios de amor, ¿no? Amén, hermanito. Amén, amén. Hermanos, bueno, acá personalmente no veo nada de miedo de Jonás, ¿no? Más al contrario. Era un hombre intrépido, bueno, creyente en Dios, así. Tenía sus, sí, sus prejuicios sí tenía, eso sí. Su prejuicio de que quería que sea condenado esta ciudad. No tenía nada de miedo él. Bueno, dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. No dice aquí, pues no, o sea, en el mensaje tan cortito, hermanos, que da él, no les dice, pues no, oye, arrepiéntanse, Dios les va a perdonar. No, él quería que sean condenados ellos. Y les está diciendo con toda certeza, porque Dios le ha dicho el mensaje, dice, yo voy a destruir esta ciudad de aquí a 40 días, y ya, eso diles. Y Jonás, pues así con toda certeza, y les dice, no sé cómo, él dice, de tal manera que es impresionante, hermanos, la reacción de los ninivitas, de esta gente mala.
se arrepiente, hermanos. Aunque no les dice ahí arrepiéntanse, pero esa gente mala se arrepiente. Él está diciendo que aquí a 40 días van a ser destruidos. Y eso es lo que él quiere también Jonás, ¿no? Ese es su deseo de Jonás, ¿no? Que sean destruidos porque son gente mala. Claro, pero tenía que decir porque Dios le dio ese mensaje y lo dice así, pues no. O sea, no hay nada de temor, miedo acá. Él más bien está contundentemente diciéndoles que eso va a ser Dios, ¿no? Es mensaje de Dios. Dios le dijo que diga eso, ¿no? Y dice, y los hombres de Nínive, hermanos, creyeron a Dios. Miren, esos hombres malos creyeron a Dios. Dice. Esa es la clave, la fe, hermanos. La salvación viene por creer en Dios, por tener fe en Dios, por creer en lo que dice Dios, ¿no? Y esta gente de Nínive cree el mensaje, pues cree que va a morir de aquí 40 días destruido esa ciudad. Cree, no duda, está seguro de que así va a ser y los va a destruir Dios de aquí 40 días. ¿Y qué hacen ellos? Pues no, ¿qué hace la gente? ¿Qué haríamos nosotros si creemos, hermanos? Si realmente creemos, ¿qué debemos hacer? Porque para nosotros es el mismo mensaje, como dijo nuestra hermana Mónica. Es verdad que hubo un diluvio y todos murieron en esta tierra, pero para nosotros, dice el apóstol Pedro, ¿no? Dice, pero para nosotros va a venir ya no lluvia en este caso agua, ¿no? Sino va a haber lluvia de fuego, hermanos. Todas las casas se van a quemar, hermanos, en esta tierra. Entonces viene eso, hermanos, y eso es palabra de Dios, así. No sé si nosotros no lo decimos contundentemente como lo dice, por eso la gente no nos cree, o lo estamos diciendo con miedo, con dudas, por eso la gente no nos cree. Deberíamos tener esa fe, esa certeza que tenía Jonás, y les dice así, de tal manera que creyeron en Dios, hermanos, creyeron en Dios. Tal vez lo que hablamos, hermanos, pues la gente no lo toma en cuenta, ¿no? Porque ve que hay duda en nosotros, ve nuestra vida que realmente decimos nomás, pero no estamos alistándonos así, ¿no? Porque realmente estamos creyendo, hermanos. Pero ahí pues no, Jonás predicó. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y clamaron, proclamaron ayuno. Miren, la gente proclama ayuno. Ayunemos, diría la gente, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos a ser destruidos. ¿Qué hacemos? Ayunaremos, diría la gente, gente mala. ¿Ah? Y se vistieron de silicio, hermanos, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué significa silicio, hermanos? Son ropas, por ejemplo, cuando una persona, bueno, por el lugar donde yo vivo, bueno, estoy acá, la gente cuando muere una persona se pone de luto, dice, ¿no? De negro, ¿no? Entonces en ese tiempo silicio era una ropa similar, áspera, que era una ropa áspera, y así en señal de dolor, un señal de dolor. Se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos, todos, ¿no? Ahí de luto, o sea, ropas ásperas se ponen, ¿no? Y llegó la noticia, hermanos, hasta el rey de Nínive, ¿no? Escucha, ¿no? Lo que está pasando. Y entonces él mismo, el rey mismo, se levantó de su silla, hermanos, se despojó de su vestido, se quita su ropa, ¿no? De rey, y se cubrió pues de silicio. También se puso esa ropa de silicio, hermanos, esa ropa áspera, y se sentó sobre ceniza. Es otra de las cosas que por costumbre hacían, sentarse en ceniza o cuando estaban pues así de dolor así, pasando esa experiencia, ¿no? Esa experiencia. Así que entonces, hermanos, continuamos acá. Dice así. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre la ceniza. E hizo proclamar, el mismo rey, hermanos, hace proclamar y anunciar en Nínive. Bueno, un decreto, se da un decreto por mandato del rey y de sus grandes, ¿no? Las autoridades que hay ahí en Nínive, los grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. O sea, no van a comer nada, los hombres y también los animalitos. Dice, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. O sea, ni siquiera agua tienen que tomar, hermanos. Es un decreto, hermanos. Sino, cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios.
clamen, hermanos. ¿Qué cosa es clamar, hermanos? Es auxilio, pedir auxilio. Estás desesperado, te están ya por matar, estás muriendo, un accidente, tu carro está cayendo al barranco. Clamas a Dios, ahí es donde uno clama, ¿no? Dios mío, ayúdame, salva. Ese es clamor, hermanos. Y todos dicen, clamen a Dios fuertemente, clamen, clamen, y conviértase cada uno de su mal camino. O sea, que reconozca, pues, ¿no? Que son malos, pecadores, ¿no? Ese es el decreto, hermanos, de la rapiña que hay en sus manos. O sea, rapiña. ¿Qué es rapiña, hermanos? Que son terribles, malos, ¿no? Ladrones y todo. ¿Quién sabe? Dice, miren, el mismo rey y todo eso. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿No? Entonces aquí están, no saben, ¿no? Si se volverá Dios, ¿no? Y se arrepentirá Dios, ¿no? Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. ¿Quién sabe? Dice, ¿no? Si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Es una pregunta que de repente Dios, ¿no? Va a tener misericordia de nosotros y no nos va a castigar, no nos va a condenar, no va a destruir nuestra vida, no vamos a morir. De repente, ¿no? Ellos no están seguros, pero ahí, entonces, pero toman esa actitud, hermanos, ¿no? Y vio Dios, pues, hermanos, vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, hermanos, se convirtieron de su mal camino. O sea, cambiaron de prácticamente, pues, de dirección en sus mentes, ¿no? En sus corazones, sus decisiones. Y se Hermano, arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. O sea, ya no les castigó. Sí, hermano. Sí. hermano, y hasta aquí sabemos que el Espíritu Santo, la misericordia de Dios ha actuado tanto en los ninivitas como también en Jonás, ¿no? Porque por eso es que se arrepienten, por eso es que cumple la misión también Jonás, ¿no? Si no fuese Espíritu Santo, no ocurriría, pues, hermano. Gracias, hermano. Claro, hermano, ¿no? Sí, pues Dios es el que convierte, pero el instrumento es este Jonás, ¿no? Es así, hermanos. No es Jonás el que convierte a la gente, nada, ¿no? Simplemente él tiene fe, nada más. Él cree en Dios y aquel que cree en Dios es pues el instrumento adecuado, hermanos, para predicar la palabra de Dios. Porque si vamos a decir a una persona que no cree en Dios, anda, corre, predica, tal vez pueda predicar, ¿no? Pero, hermanos, no creo que tenga ese efecto, porque Dios no lo puede utilizar a un no creyente, pues, ¿no? Aunque, bueno, en la Biblia sí vemos hasta un burrito predicó, ¿no? Ahí dice también Dios, hasta las piedras van a predicar. Si ustedes no van a predicar, aún las piedras van a predicar. Bueno, no sé, hermanos, pero de todas maneras, Dios es todopoderoso y sí, sí, hermano Marcelino. Cuando Pablo, o Saulo en este caso, ¿no? Se encontró con el Señor Jesús, le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Debemos recordar siempre el hecho de que el tiempo es corto, la iniquidad abunda por todas partes, los justos son como luces en el mundo, por medio de ellos la gloria de Dios debe manifestarse a ellos. Todos los ángeles del cielo están dispuestos a cooperar en esta obra. Todos los recursos del cielo están a disposición de los que tratan de salvar a los perdidos. Los ángeles os ayudarán a llegar hasta los más descuidados y endurecidos. Y cuando uno se vuelve a Dios, se alegra todo el cielo. Los serafines y los querubines tañen sus arpas de oro y cantan alabanzas a Dios, y el Cordero, que es misericordia y bondad, amante hacia los hijos de los hombres. Patriarcas y Palabra de vida del Gran Maestro, página 155. Todo el cielo está expectante y deseoso de colaborar con nuestra tarea. No estamos solos, hermanos. Muy bien, hermano. Gracias, hermano Marcelino. Así es, pues, ¿no? Dios es la misión de Dios, ¿no? En el cual a nosotros nos
hace parte de esta misión, ¿no? Y somos instrumentos de Dios. Dice, y vio Dios lo que hicieron por los ninivitas, ¿no? Se convirtieron de su mal camino, hermanos, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Bueno, esa palabra arrepintió, Dios no es hombre para arrepentirse, no está en la traducción, no, precisamente esa palabra no es arrepentirse, porque Dios no se puede arrepentir, lo que dice siempre cumple, sino hay otras versiones que o sea, que traducen no con esa palabra, ¿no? O sea, Dios considera, no sé, él, no, o sea, de lo que dijo, pues al ver la actitud de ellos, de que se arrepintieron, se convirtieron, ¿no? Se convirtieron en su mal camino, entonces Dios los perdona, ¿no? Los perdona. Esto es el mensaje, yo creo, hermanos, importantísimo, ¿no? Eh, Saber de que gente muy mala, que eran los ninivitas, y hoy en día, ¿no? ¿Qué gente podría ser así como los ninivitas? No sé qué gente, esos los grandes criminales que vemos de repente en algunos videos, gente mala, completamente mala. Entonces serían así los ninivitas, pues hermanos. Pero esta gente cuando se convirtió a Dios, o sea, de su mal camino, reconoció, entonces Dios tiene misericordia y perdonó a los ninivitas, pues. Y cómo no hoy en día también, por muy malo que uno pueda verse a sí mismo, Dios es tan misericordioso cuando uno reconoce su situación, su condición, ¿no? De pecador y se humilla ante Dios y le pide perdón, clama a Dios, ¿no? Y cómo Dios no va a perdonar, hermanos. O sea, Dios aquí vemos que realmente es amor. Eso es lo que no comprendía Jonás. Por eso tenía el prejuicio él de que sí o sí esta gente ninivita debía morir. De repente nosotros, no sé cómo, qué prejuicios tenemos también, hermanos, y de repente nosotros también, así como Jonás, pensamos, ¿no? Que la gente mala debe morir, o sea, pero Dios no piensa así, hermanos, ¿no? Entonces estamos viendo aquí que sea la gente, por muy mala que sea, si esa gente se vuelve a Dios, hermanos, pues Dios tiene misericordia. Cuán amoroso es Dios, cuán es incomprensible, hermanos. Entonces nosotros también tenemos que aprender, así como Jonás aprendió o estaba en ese camino, pero tenemos que aprender que Dios es misericordioso, hermanos. No es como nosotros de repente, hermanos, con los prejuicios. Entonces hay que quitarnos de esos prejuicios, ser humildes, hermanos, y pues dar el mensaje a todos. Pero sí, como que Dios es justo y también va a cumplir las cosas que están escritas, hermanos, en las profecías. Vamos, entonces, hermanos, el comentario de la lección aclara este asunto también. Vamos a ver. Jonás, hermanos, dejó de lado sus sentimientos personales hacia los ninivitas. Ya en este caso, él no quería ir a predicar, pero ahora ya va a predicar porque Dios le ha dicho que predique y él pues hizo ese compromiso con Dios, reconoció quién es Dios, está conociendo más a Dios y fue a predicar, pues, ¿no? Y predicó lo que Dios le dijo, ¿no? Entonces tenía que olvidarse ya pues de sus sentimientos, ¿no? Predicó lo que Dios le comunicó y los resultados fueron asombrosos, hermanos. Los ninivitas se arrepintieron. Sí, Jonás tuvo que pasar por muchas cosas, dice, hacer lo que no quería hacer, pero cuando lo hizo, Dios fue glorificado. O sea, él no quería ir a predicar, pero cuando él tomó la decisión, ya voy a hacer caso a Dios, se fue a predicar a Dios, entonces, hermanos, pues Dios fue glorificado. No sé, hermanos, que aquí alguna reflexión, hermanos, puede haber. No sé, a veces nosotros, no sé, pensamos, o sea, tenemos tal vez nosotros, nuestra mentalidad, hermanos, queremos hacer maravillas de repente, queremos predicar, queremos que se conviertan todos, pero queremos hacer nosotros, o sea, nosotros. Queremos hacer la obra de Dios. Ese es el gran problema, hermanos, que nosotros queremos hacer las cosas y no le dejamos hacer a Dios las cosas. Nosotros queremos hacer, hermanos. Ese es, creo, el gran error que vamos cometiendo nosotros. Porque todo lo tenemos calculado, todo lo tenemos ya previsto, todo lo está ajustado, así que
pensamos va a tener éxito, va a ser así, 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 tenemos que hacer todas las cosas. Nosotros estamos haciendo las cosas, pero nada que ver con Dios. Dios está fuera de nuestros planes, no misioneros que hacemos nosotros dentro de la iglesia, o la misión, o toda la iglesia hace sus planes, pero no le da lugar pues a Dios, sino la iglesia es la que hace. Ya vamos a tener música, lo vamos a hacer en el estadio, van a entrar miles de personas, así vamos a hacer, y así, humanamente pensamos así. Nosotros hacemos las cosas, pero no tenemos éxito. Pues, ¿por qué? Porque nosotros estamos haciendo. ¿Quiénes somos nosotros? Pero en este caso, aunque Jonás no quería ir a predicar, pero después se propuso, pues él dijo lo que Dios dice, pues no olvidándose de todo lo que él estaba pensando. Y Dios lo utilizó, pues a Jonás, hermanos, por eso tuvo éxito al 100%, y toda la gente de Nínive se arrepintió, se volvió a Dios, y Dios lo perdonó, pues, hermanos. Creo que ahí es donde hay que reflexionar, hermanos, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo la obra de Dios, hermanos? ¿Estamos dejando que Dios nos utilice o nosotros lo estamos utilizando a Dios como un instrumento? ¿Ah? Ahí es donde tenemos que ponernos a pensar, hermanos, ¿no? Ahí tenemos que ponernos a pensar. Bueno, ¿qué dice aquí? ¿Qué más dice aquí el comentario? Por ende, hermanos, la misión de Dios se lleva adelante sobre los hombros de quienes están dispuestos, dice, a sacrificarse cuando, aunque sea a regañadientes. No sé, pero hermanos, aquí yo veo a Moisés, eh, él estaba preparado de repente para ser faraón, un rey, el rey de Egipto, pero con toda esa preparación, a veces uno piensa, pues está preparado, a veces no en la junta de nombramientos para las nuevas, no, este hermano está preparado, es profesor, es doctor, es tal cosa, está preparado, él puede hacer, pero en realidad esa persona no está preparada, pues está completamente descalificado por Dios. Pero ¿por qué digo eso, hermanos? Porque Moisés aparentemente estaba preparado en todo sentido de la palabra, ¿no? Humanamente pensando, pero tenía que desaprender más bien todo eso para ser un líder de Dios, 40 años siendo pastor de ovejas, agricultor y todo ello, hermanos, 40 años. Y cuando se presenta ante Dios, y Dios le dice, ahora sí está preparado, vas a ir a sacar mi pueblo de Egipto. Le dice, Señor, yo ni siquiera sé hablar, no, ¿qué? Manda a otra persona. Ah, Dios dice, estás ya preparado. Ya no dependes de ti mismo, ya no dependes de tus capacidades, vas a depender de mí. Entonces Dios lo utiliza como instrumento a Moisés, de igual manera a Pablo y así. Entonces ahí es donde debemos darnos cuenta, hermanos, que de nosotros, hermanos, ¿no? ¿Estamos dispuestos a que Dios nos utilice o nosotros creemos que podemos utilizarlo a Dios como un instrumento para hacer la obra de Dios mismo? Bueno, hay que reflexionar. Entonces dice aquí, nuestros valores, hermanos, deben ceder al paso a la prioridad de Dios por los perdidos. Claro, bueno, ahí vienen los prejuicios, ¿no? De nosotros, ¿no? Debemos dejar, ¿no? Lo que Dios dice, así tal como dice la Biblia, transmitir la palabra del Señor, no mezclar con nuestras opiniones. A veces metemos nuestras opiniones y hacemos mal al meter nuestras opiniones por acá, nuestros pareceres, ¿no? Entonces lo malogramos, pues, el mensaje, hermanos. Entonces, nuestros valores deben ceder, ¿no? Dar paso, pues, a la prioridad de Dios por los perdidos. Como Jonás, a veces albergamos, pues, hermanos, así, prejuicios, o sea, estamos juzgando, o sea, anticipadamente ya, que nos impiden, pues, hermanos, acercarnos a una persona o un grupo. A veces tenemos ese prejuicio, me escucharán, no me escucharán. Dios ha dicho que vayamos y hablemos a diestra y siniestra y no estemos con nuestros prejuicios, hermanos, ¿no? Transmitamos lo que dice la palabra de Dios. Tener que enfrentarnos a nuestros prejuicios requiere, pues, aquí, hermanos, humildad. Por eso el ejemplo de nosotros, en nuestro Señor Jesucristo, manso y humilde, hermanos, hasta la muerte en la cruz, obediente hasta la muerte en la cruz, ¿no? Humildad, el humilde. No seamos, pues, orgullosos o independientes, ¿no? Como fue Lucifer, se independizó de Dios. Entonces seamos humildes y hagamos las cosas como Dios dice, ¿no?
La misión también requiere pues tiempo y energía emocional, dice, ¿no? Invertir en la vida de los demás y preocuparnos verdaderamente por ellos puede ser agotador, dice, ¿no? El comentario. En una época en la que estamos estresados con nuestra vida y los problemas personales, ofrecer apoyo emocional puede parecer demasiado agotador, hermanos. Bueno, son comentarios, hermanos, que no sé cómo estemos viviendo, pasando la lucha entre el bien y el mal, contra el enemigo, cómo estaremos emocionalmente, hermanos. De repente estamos estresados y todo ello, ¿no? Y pues todo eso tendremos que dejar de lado, pues, hermanos, y dejar que Dios nos utilice, ¿no? Que Él use nuestra boca, nuestro pie, nuestra mente, ¿no? Y que Él haga la obra. Pidamos a Dios así en esa dirección, Señor, úsame, lo que algo puedes hacer a través de mí, Señor, hazlo, Señor. Como dice Isaías, ¿no? Heme aquí, envíame a mí, dice, ¿no? Y por último, participar, pues hermanos, de la misión a menudo dice, exige que cambiemos nuestra forma de considerar el dinero y utilizarlo, pues. Bueno, hermanos, pues si Dios nos ha puesto dinero, ¿no? Nos ha bendecido, pues hay que utilizarlo, pues, ¿no? Adecuadamente, dice aquí, ¿no? Ya sea para ayudar a la gente, comprar publicaciones y materiales de evangelización o pagar servicios para dedicar más tiempo a la obra misionera. Hay gastos relacionados con la misión. La obra misionera en cualquiera de sus formas exige pues sacrificios, dice aquí el comentario, hermanos. Lo bueno es que a pesar de las deficiencias de Jonás, hermanos, Dios obró poderosamente para que los ninivitas se arrepintieran. Lamentablemente Jonás no compartió, dice, la bendición del gozo celestial. Claro, seguramente mañana sí estaremos estudiando, hermanos, después que Dios perdonó, Jonás no estaba contento, ¿no? Él esperaba que lo condenen a los ninivitas, pero pues, eso seguramente lo vamos a estudiar mañana, ¿no? En esta semana, ¿no? Bueno, finalmente, hermanos, ¿qué sacrificio te pide Dios que hagas o que estés dispuesto a hacer para compartir su amor con otra persona? ¿Hasta qué punto confías en que Él cumplirá su promesa de enriquecer tu vida mediante el sacrificio? A ver qué dicen, hermanos, para terminar. Hermano ¿Qué Jesús, sacri- Sí, sí, hermanita, por favor. eh, el Señor quiere que demos todo de nuestra parte. El problema es que a veces, justamente por causa de los prejuicios, es que si se están aprovechando de mí, es que si realmente lo necesita, es que es demasiado malo, es que si es demasiado aquí o demasiado allá. Cuando estamos con todos esos pensamientos, la verdad es que no avanzamos, no damos un paso adelante. Lo que yo siempre digo es que debemos escuchar la voz del Espíritu Santo cuando nos habla y nos dice, habla, actúa, haz esto, haz lo otro. Es clara, es fuerte la voz del Espíritu Santo. Lo que pasa es que a veces nos ganan los prejuicios o los pensamientos que nosotros tenemos respecto a ciertas personas o cosas y, y no lo hacemos. Y creo que eso es lo malo, no aprender a escuchar, debemos escuchar y avanzar según nos lo dice la palabra de Dios. Muy bien, hermana. Así es, sí, correcto, hermana, correcto, sí, pues la fe, ¿no? Bueno, acá la pregunta dice, ¿no? ¿Qué sacrificio te pide Dios que hagas o que estés dispuesto a hacer para compartir su amor con otra persona? Tal vez, hermanos, como Moisés, o sea, las personas, ¿no? La hermana Juay, o así personajes, hermanos, pues importantes en la fe. Lo que ellos han hecho, pienso, es de que dice, yo no soy nada, pues no, o sea, yo qué capacidad tengo, yo no tengo, no estoy preparado para nada. Entonces, como que Dios nos dice, pero no te preocupes, mira, o que me dice a mí, no, justo no te preocupes, tú no vas a hacer nada, yo voy a hacer a través, solamente déjame utilizar tu boca, ya, tu pie, tu corazón, todo, déjame que yo voy a utilizarte, y a través de ti yo voy a hacer las cosas, ¿no? Y bien, pues que nosotros reconozcamos que somos incapacitados, ¿no? Para todo, humanamente hablando.
Entonces, Hermano, lo que el Señor hace, entonces logra, pues, no el éxito, porque es obra de Dios. Sí, hermanita. hermanos, buenos días. Buen día. Yo creo que uno de los sacrificios es orar por quienes nosotros creemos humanamente que no merecen la oración. O sea, llegamos a ese, al menos personalmente, ¿no? Mejor hablo personalmente. ¿Cómo voy a orar por una persona tan mala, ¿no? Es un reto realmente, sí, 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 lo veo hasta como sacrificio porque nos falta a veces el corazón de Jesús en nosotros, porque cuando lo tienes a Él es mucho más sencillo, no juzgas, no hay ningún inconveniente en hacerlo, ¿no? Eso, hermana, en muchos casos a veces nos falta eso. Sí, pues hermana, gracias. Sí, hermanos, pues realmente en este caso no nos interesa sea quien sea la persona, sea incrédulo, sea de cualquier grupo religioso, no sé, hermanos. Nosotros no tenemos este prejuicio, ¿no? Que este es tal religión o este es ateo, no sé. El asunto es que nosotros, que Cristo ha dado su vida por todos y a todos tenemos que predicar por igual y a todos los ama Dios y así yo también, ¿no? Debo darme, ¿no? Así, amar así, como a mi hermano, a todos, ¿no? Creyente, no creyente. Si tengo que dar un abrazo, tengo que dar un abrazo, si tengo que ayudar, entonces, ir así con esa fe, ¿no? O sea, sin ningún prejuicio, ¿no? No estar juzgando, ¿no? Por nada, ¿no? Y como el Señor Jesús mismo, él decía, él que conocía profundamente a los seres humanos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A pesar que lo estaban crucificando a él está pidiendo no perdón, no para todas las personas, porque en este mundo si hay gente que está haciendo un error, porque no conoce a Dios, pues no sabe lo que está haciendo. Y aún nosotros mismos a veces hacemos cosas eh, ¿por qué? Porque también pues puede hacer que no estemos completamente en comunión con Dios, ¿no? Entonces, hermanos, entonces ahí está la lección, hermanos, vamos a terminar. Yo creo que lo que Dios pide, hermanos, es que nos rindamos a Él y en esta mañana le digamos a Dios que el Señor pues nos utilice como un instrumento, ¿no? Quién sabe, también Dios en su providencia, el Señor todavía nos dé pues un día de vida, no sabemos nosotros, pero que nuestra vida esté arreglada con el Señor y que el Señor nos utilice, ¿no? Como instrumento. Seamos humildes, hermanos. Bueno, vamos a terminar. Voy a pedir a nuestra hermana o hermano a ver que esté con nosotros. Ahí está. Berta, estás ya en el Cusco, Berta. Si puedes prender tu micro y despedirnos con la oración. A ver, eh, tal vez no esté disponible, todavía en viaje. Voy a pedir, a ver, aquí está nuestro hermano Enoch, si todavía está con nosotros. Hermano Enoch, ¿podrías despedirnos con la Aló, oración? hermanos, Sí, hermanos, buenos días. acá, Berta, ahí está Berta. Buen día, Berta, ahí está. Nos alegra que escuchar tu voz ahí, que llegaste a tu destino. Ya estoy en mi destino. Bien, hermanos, vamos a orar. Padre bendito, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias por este nuevo día que nos das. Te pido a que tú puedas acompañar a cada uno de nosotros en todas nuestras actividades. Bendícenos, Señor, te lo pido por Jesús. Amén. Amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana, hermanos.